Mi comentario del día de hoy, 14 de marzo del 2024, es para referirme a la importancia que tiene la fe respecto de los candidatos a la presidencia de la República. En el caso de la señora Claudia Sheinbaum, esta profesa el judaísmo. El judaísmo es una doctrina que cree en un solo Dios, un Dios único, que trasciende de manera omnisciente, omnipotente, personal y providente. Y los judíos consideran que Cristo es el profeta más dañino y más falso, porque creen que el Mesías no se ha hecho presente. Quiere decir que si la señora Corcholata profesa una religión que es contraria a la fe que tenemos los católicos, que constituimos más de 2.500 millones de católicos en todo el mundo, no debemos de permitir que llegue una judaica que trate de gobernar en base a sus creencias. Históricamente sabemos que si bien es cierto que los judíos no crucificaron a Cristo, ya que fueron los romanos, cuando Poncio Pilato se lavó las manos, se los dejó, se los entregó a los judíos, estos fueron los responsables intelectuales, pues estos lo entregaron a los romanos para sacrificarlo y ponerlo en la cruz. Y esa posición de religión hace que no sea una persona confiable la señora Claudia, porque uno de los principios fundamentales de la fe católica es la dignidad de la persona humana, el bien común y la solidaridad. En el caso de esta candidata, ella gobierna como la continuidad de un tirano, y eso es lo que declaró en uno de sus muchos peroratas así. El siguiente paso es que el 2 de junio continúe la transformación del país. Que quede claro, no van a regresar los corruptos a gobernar a México. Con esa forma de pensar, con esa idiosincrasia de una judía que no tiene la sensibilidad humana que profesamos los católicos, no nos depara un futuro promisorio, porque esta señora insiste en que va a seguir la cuarta transformación, que en honor a la verdad es cambiar nuestro sistema político mexicano como una república democrática, representativa, laica y federal, que está establecida en el artículo 40 de la Constitución Federal. Y lo que hemos observado durante el desgobierno de López es que estuvimos en manos de un narcopresidente. Recibió dinero del cartel de Sinaloa en el 2006
por más de $2 millones. En 2018 también recibió $7 millones de los Zetas, de los Viagras y del cartel de Sinaloa. Y eso tiene su origen en el hecho de que la primera esposa de López, una señora de apellido Beltrán, era hermana de los Beltrán Leiva, de los capos más importantes. Y López se lió con ese grupo delincuencial que son los que lo ayudaron a sostenerse sin trabajar, pues lo apoyaron con millones de dólares, en realidad en perjuicio del pueblo de México. Pues López les abrió la puerta a estos delincuentes y ha creado un estado de inconformidad de parte de los mexicanos, pues no da López una seguridad para vivir en sana convivencia, porque López basa todo su gobierno precisamente en los apoyos de la delincuencia organizada. Aquí conviene recapitular que López no tiene ningún mérito. Según él, hizo 17 libros de política, y esos libros pues se lo hicieron periodistas fantasma. Además, se fusiló las ideas políticas de Daniel Cosío Villegas y de Enrique González. Total, que López no es ni ha sido un erudito, ni ha tenido capacidad, ni menos ética ni moral para gobernar al país, porque durante su desgobierno afloró su carácter narcisista, que no es más que una alteración mental en la que López cree que tiene la verdad absoluta, la mayoría de razón, y exige que las personas le rindan pleitesía, porque es su forma de representar el cargo de presidente de la República como un Dios, como un Mesías. Y esas creencias podridas de parte de López, que desde luego también no es creyente, pues influyen en la conducta de la señora Sheinbaum. Pues ella es hija de padres judíos, y además existe una controversia respecto de que la señora no es mexicana. Pues cuando fue registrada como ciudadana mexicana en el registro civil, aparece que fue en el Distrito Federal, y en esa época ya no existía el Distrito Federal, sino la Ciudad de México, y de eso existen pruebas indubitables. Y sobre esas creencias que profesan los católicos de este país, debemos de defender esa religión, porque de lo contrario esta persona nos va a quitar hasta nuestra fe en Cristo Jesús. Y para recapitular sobre las infamias que ha sido el desgobierno de López, me permito activar un video en donde un padre católico hace una certera clasificación de todas las corrupciones de López así.
Sobrevivimos al 2023 con tanta violencia, tantos muertos y con tanta corrupción, con tantas mentiras y con tanta gente sin vergüenza. Y el dinero se lo están robando con saña, con cinismo y con descaro. Y la gente muriéndose, dando abrazos a los delincuentes y los balazos para la gente. Eso pidieron 5 años, cuando comenzó este nefasto gobierno. Nefasto, con letras mayúsculas. Así hay que ponerlo en el cielo, como pasó a finales de año cuando apareció en la ciudad de México unos drones. Iluminaron el cielo de la Ciudad de México, decía, feliz fin de AMLO. Y dije, qué chido, güey, ¿qué se les ocurrió a esto? Yo lo quiero poner todos los días. Hay que hacer cooperación para poderlo que cada aquí, porque tenemos 5 meses para rescatar al país. Y quien no se quiera comprometer para salvar este país, para cambiar la historia, que parece que estamos condenados a ello, este país parece que está condenado, y no hacemos nada, entonces no tendremos madre. Y la gente me va a decir, padre, es que ayudan a los viejitos. Se están robando la mitad del dinero. En todos los proyectos que tienen es una robadera. La mitad del padrón se roban el dinero de los viejitos. De las obras grandísimas también es una robadera descarada. Son de los ilusos y los idiotas que se la creen. Abran los ojos y tengamos vergüenza. Tengan lista su credencial de elector. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que convencer a los indecisos. Vayan por sus papás, sus viejitos, y sáquenlos a votar. Y si pueden influir en ellos, influyan. No, es que me dan mi dinerito. No, mamá, ese es de mis impuestos. Ese es mi dinero, me lo están quitando a mí. Bueno, es suficientemente claro la corrupción que ha sido el desgobierno de López y el haber abierto las puertas a la delincuencia organizada. Por lo que yo solamente agregaría a la explicación del padre que el éxito de López, como lo dije al inicio de este comentario, no es que sea un presidente humano, un presidente progresista, no, es un presidente mesiánico, narcisista, que funda su apoyo en la pobredumbre de este país. Por eso López ha afirmado en muchas mañaneras que el pueblo vive feliz. Sí, porque el pueblo pobre es el pueblo más ignorante, es el pueblo que ni siquiera tiene fe en Dios, porque no profesan la religión católica, porque ellos son enemigos de las personas que sí han trabajado y que han hecho un patrimonio. Tienen odio y rencor contra los que a base de su esfuerzo personal han obtenido un estatus económico holgado y no toman en cuenta estos miserables, que ellos son responsables de su situación, de su pobreza extrema, porque perdieron su dignidad y la vendieron a López para que éste les diera migajas del botín que López ha dispuesto a su antojo para enriquecer a sus hijos, al ejército y al grupo de políticos nefastos, priistas, panistas, perredistas y demás fauna política, y que esa circunstancia de que exista gente que no tiene vergüenza, que no tiene un principio ético de sostener sus ideas, sostener su religión, es lo que ha provocado
que este país se encuentre gobernado por un sátrapa. Esa es la realidad. El padre en su sermón estuvo muy certero. Es cierto lo que dice, que muchas personas dicen que ayuda a los viejitos. Sí, pero es muy complicado que esos viejitos y no viejitos reaccionen, porque por el odio que tienen a las personas que han hecho un patrimonio, son capaces de actuar en contra de personas trabajadoras que no han robado a nadie y que inclusive han formado parte del desarrollo nacional. Pero López sabe perfectamente bien la psicología de los pobres. Por eso ha pregonado que él ayuda a los pobres, porque son los que lo van a apoyar en su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Afortunadamente serán 10 millones de pobres, de paleros, de fanáticos, que no se van a convencer, porque ellos viven felices con las miserias que les da López. A ellos no les importa la solidaridad humana, no les importa el amor por México. Creo yo que si son 10 millones de gente sin principios, sin dignidad, no van a poder con el resto de los mexicanos que formamos parte de la clase media y que posiblemente lleguemos a 70 millones o más. Y esta circunstancia pues es muy importante que se diga, porque jamás vamos a convencer a los pobres que apoyan a López de que están en un error, que esta señora Claudia Sheinbaum va a llegar, como dice el dicho, a Dios rezando y con el mazo dando, porque este tipo de personas que practican el judaísmo solamente creen en un Dios único, que no ha llegado todavía, que el Mesías no está presente, y lo siguen esperando porque son fanáticos. Por eso utilizan las sinagogas para adoctrinarse todos los judíos. Y el libro que los rige es la Torah, y ahí reciben adoctrinamiento e instrucción de lo que es el judaísmo, de tal suerte que esta señora Sheinbaum, al ir en contra de nuestra fe, de nuestros principios de defender la dignidad de todo ser humano, de buscar el bien común, y además la solidaridad humana, esta señora, si es que llega a la presidencia de la República, va a actuar en contra de nuestra fe y de nuestras creencias. De manera que no es necesario que convenzamos a gente sin escrúpulos como son el lumpenproletariado de este país, que son 50 millones de pobres. Con 70 millones de clase media, con eso ganamos las elecciones y rescatamos al país, nuestras creencias y las instituciones. Muchas gracias.